Analista político. Alberto, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, acá estamos un poco confundidos nosotros. Ujú. ¿Hay definitiva fecha confirmada para las elecciones a gobernador o esto que se ha comunicado tiene que ver con elecciones legislativas? A ver, vamos a ver cuando se vislumbre el panorama con más claridad. En principio hay una convocatoria que habrá que ver cómo se plasman los papeles, ¿no? Yo tomo nota de que los correntinos vamos a votar el 31 de agosto, según informó hoy en sus redes oficiales el gobernador de la provincia, y hasta ahora este es el dato que más certero que tenemos, ¿no? Deberíamos tomarlo como la referencia. Después vendrá toda esta discusión muy interesante, si esto cumple con todos los requisitos o no que establece la Constitución provincial, y eso se lo dejo reservado a los que conocen mucho más el terreno electoral y particularmente jurídico, pero me parece que el hecho político es que hay una fecha electoral para Corrientes y que esa fecha ya está puesta sobre la mesa. No creo honestamente que se haya lanzado una fecha así aleatoriamente, sino que claramente esto tiene que ver con una decisión política de ir a la elección, recordemos, dentro de los plazos que están previstos en la Constitución provincial en cuanto a la fecha en la que debe ser la elección. Después podemos discutir esta distancia entre el momento de la convocatoria y la de la fecha electoral. Si no tengo mala memoria, ya ocurrió alguna vez esto en el pasado, y habrá que seguramente pedirle a los especialistas que nos recuerden en qué año ocurrió y cómo se terminó resolviendo la cuestión formal, ¿no? Alberto, ya está definida la fecha entonces de elecciones. Ahora, ¿están definidos los candidatos? Porque creo que todos estaban como en la víspera allí, habían lanzado todos intenciones de candidaturas, pero hasta ahora son muy pocos los que oficialmente ya habían comenzado, si se quiere, una campaña. Bueno, la fecha electoral lo que dispara son los plazos Mm. electorales. Y si esto es así, entonces, si el 31 de agosto tenemos elecciones en la provincia, significa que el 2 de julio será el cierre de las alianzas provinciales, el primer paso para conocer cuáles son los frentes políticos que se presentan a la elección, al menos en su calidad de alianzas, de frentes políticos. Podría eventualmente no registrarse una alianza el 2 de julio y aparecer un partido político sin aliados unos días después, presentando lo que sería finalmente la lista de candidatos que, según esta fecha, debería ser el 12 de julio. Con lo cual, todavía nos queda una carrera de intrigas, de conversaciones, de diálogos, que podría transcurrir durante la última semana de este mes de mayo y casi todo el mes de junio y hasta probablemente unos días del mes de julio, cuando efectivamente se venzan los plazos. La historia política correntina dice que conocemos los candidatos a muy pocas horas del cierre de las listas. Y eso no creo que esta vez sea la excepción. Creo que vamos a conocer finalmente los nombres una vez que se conozcan las alianzas primero y eventualmente cómo se van a agrupar esos partidos políticos de cara a la elección, lo cual habla probablemente de una campaña muy corta, muy breve, quizás de 50 días entre la fecha en la que tengamos lista de candidatos y se haga efectivamente el proceso electoral. Y esto de una campaña breve, Alberto, a tu parecer o a tu visión, ¿a quién más le conviene? ¿Al oficialismo o que obviamente está buscando mantenerse en el poder o a una posible oposición dentro de una misma esfera, digamos, si se quiere, del radicalismo o algo por el estilo? A O de la una libertad de campaña, avanza, no sé. una campaña corta siempre le conviene a dos sectores de la política. Uno es al oficialismo, al que tiene, entre comillas, la posibilidad de disponer de más herramientas para el trabajo político, porque tiene intendentes, porque tiene trabajo territorial, porque ya hay un trabajo político hecho en la previa de la campaña electoral, y también le puede convenir a los candidatos posicionados. Lo que pasa es que en Corrientes no tenemos candidatos posicionados. Es decir, si hubiera un candidato que ya tiene una larga trayectoria, que está lanzado al ruedo y que eventualmente la gente lo ha validado y lo identifica como un candidato oficialista o opositor, es una cosa. Si no tenés un candidato posicionado, una campaña corta te pone cuesta arriba, porque obviamente hay que hacer conocer a alguien que para el común de la gente no lo ubica primero, o eventualmente si lo ubica no lo tiene asignado como el candidato de tal o cual espacio político, mucho menos aún en un sistema de alianzas como tiene Corrientes. Veremos cómo se da este fenómeno. A priori uno podría imaginar quizás 4 o 5 frentes políticos que puedan eventualmente disputarse el poder en Corrientes, pero todavía nos queda todo el mes de junio y veremos si en esa conversación aparecen quizás menos actores o eventualmente más, ¿no?
Claro. Ahora, con el anuncio del día de hoy del gobernador Alberto, arranca oficialmente, digamos, lo que es la carrera política, ¿no? La carrera electoral de la provincia de Corrientes para este 2025. Muchos han puesto inclusive o querían jugar justamente la final sin haber jugado la semi, digamos. O sea, se estaban subiendo al barco sin saber la fecha todavía, ¿no? Ahora, Alberto, ¿qué importancia va a tener el tema de que se unan justamente los municipios, los 70 municipios correntinos a esta fecha? Y si alguno en importancia desdobla, ¿cómo lo ves a eso? A ver, a diferencia de lo que ha pasado en otras oportunidades, creo que esta vez Corrientes va a tener una elección en la que los municipios van a adherir a la fecha provincial. Porque en la mayoría de los casos la opción es, como ya ocurrió en el pasado en Corrientes, que los municipios que no deseen adherir a la elección provincial se adhieran a otro turno electoral. Y eso sería adherirse al turno electoral nacional. Creo que a casi ninguna fuerza política en Corrientes de las que tienen intendencias al frente le conviene una elección nacional en la que la figura de Javier Milei probablemente tenga una preponderancia muy superior, porque la discusión va a ser nacionalizada y lo que vamos a estar en ese momento conversando es si el rumbo de la política, la economía que viene llevando el presidente Milei hay que aprobarla o desaprobarla. Y eso va a polarizar con una esfera nacional que Corrientes no tiene. Con lo cual no sería muy razonable que los municipios correntinos desdoblaran su fecha y se distanciaran de la elección provincial. Creo que la mayoría, por no decir todos, van a terminar eligiendo la fecha provincial, aceptando las ventajas y desventajas que para cada partido eso signifique. Por otro lado, no nos olvidemos que unos 60 municipios de la provincia de Corrientes, más de 60, están enrolados en lo que podríamos llamar las filas del oficialismo. Y eso, por supuesto, hace pensar que va a ser muy difícil que un municipio oficialista en la provincia de Corrientes no acompañe la fecha que el gobernador propone. Con lo cual te diría que la mayoría de los municipios, sin duda, pero me animo a decir quizás todos, terminen adhiriendo a la fecha oficial del gobierno provincial y no tengamos ningún municipio desdoblado después. Claro. Alberto, la última por lo menos de mi parte, recién Martín Barrionuevo acaba de anunciar que está teniendo conversaciones con Ricardo Colombi. ¿Lo tenías a eso o cómo lo ves? Bueno, habrá que decir que Ricardo Colombi conversa con todos. Está bien. Y creo que en un escenario electoral como el que se presenta en Corrientes, esas conversaciones van a ser muy frecuentes, no solamente de ese lado del mostrador, sino me parece que tanto del oficialismo provincial como de los bloques que están presentándose como opositores. Creo que hay una posibilidad de construcción de alianza. No nos olvidemos que Corrientes es históricamente frentista. Rara vez en Corrientes ha gobernado un partido político solo. Y creo que la historia habla por sí misma. Hay que buscar acuerdos, hay muchos partidos políticos. El sistema electoral de Corrientes habilita a muchas boletas arriba de la mesa, lo cual es una complejidad, pero al mismo tiempo también promueve que las alianzas busquen tener la mayor cantidad de boletas posibles con la misma nómina. Y eso probablemente genere muchas conversaciones. No es un misterio que Ricardo Colombi viene conversando con sectores de la política correntina que han sido en algún momento aliados de sus gobiernos o eventualmente adversarios, pero que entienden que en esta coyuntura pueden tener acceso allí. Pero tampoco descartemos al gobierno conversando con todas las fuerzas políticas, ni tampoco a los otros sectores opositores, lo que se conoce en Corrientes como el Grupo Alondra, la misma Libertad Avanza, el justicialismo. Van a tener conversaciones con muchos sectores en los próximos días y veremos cómo se termina componiendo ese complejo ajedrez que tiene Corrientes para la elección, ¿no?